Listo, mis hermanos, una vez más, Dios les bendice. Aquí estamos en este espacio, una vez más, transmitiendo la palabra del Señor en este caso. Hoy quiero invitarles a que vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Creo yo que hemos venido compartiendo una palabra oportuna a la luz de la situación que es ampliamente conocida, y tratando de hacer una aplicación de la palabra del Señor, del contexto y de la enseñanza que la palabra nos da a nuestra realidad hoy en día, tanto la realidad interna, vamos a decirlo así, la realidad espiritual, como la realidad a nivel sanitario. Entonces, hoy nos vamos a acercar al libro de Isaías y vamos a compartir un poquito del contexto del profeta Isaías, del contexto histórico en el que él predicó, porque creo yo que allí, solamente en el contexto, encontramos algunas cosas que también son oportunas considerar en el marco de lo que estamos viviendo. Pero también el mensaje mismo que tiene Isaías me parece que es un mensaje muy oportuno para las situaciones que nos envuelven el día de hoy. Y obviamente es un mensaje que también se aplica a nuestra vida en el plano interno, en lo espiritual, o sea, en el plano individual y colectivo, por decirlo así. Individual porque la espiritualidad es un asunto de cada corazón, de cada persona, pero colectivo porque también es un asunto que obedece al tema de comunidad. Somos la comunidad de fe, la comunidad de los redimidos por la sangre de Jesucristo. Somos la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros, por lo tanto, como comunidad tenemos un llamado. Este llamado que obviamente destaca en el Nuevo Testamento, pero es un llamado que en realidad está presente desde la antigüedad, porque es el llamado hacia todos aquellos que temen al nombre del Señor. O sea, todos aquellos que viven su vida conforme a la voluntad de Dios o buscando en su vida cumplir la voluntad del Señor. Como lo dice el Nuevo Testamento, ya no agradando nuestro pensamiento, ya no agradando nuestra manera de pensar y nuestros apetitos carnales, sino buscando un agrado de aquel que todo lo hizo por nosotros para que nuestra vida le sea agradable a Él. Así que una vez más, entonces, vamos a ir al libro de Isaías. Y antes de que leamos algunos versículos del libro de Isaías, y voy a pedirle que esté atento, por favor, porque voy a mencionar algunos versículos que no están específicamente en un solo capítulo, para compartir algunas cosas. Entonces, que usted esté atenta para ir a esos versículos y poder compartir lo que en esos versículos se dice. Isaías, el profeta Isaías se cree que nació alrededor del año 760 antes de Jesucristo. Su ministerio se desempeñó en Judá. Fue un mensaje para el reino del sur, fue un mensaje para la Jerusalén de la época. Y allí, solo allí ya empezamos a ver en un mensaje dirigido principalmente hacia el pueblo del Señor. Su ministerio, les decía, fue desempeñado ahí en Judá durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Así lo deja ver el mismo libro de Isaías. Nosotros encontramos allá en el capítulo número 6 la visión que tiene Isaías, y dice que en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor, dice Isaías. Entonces, tenemos que pensar un poquito en esto. El rey Usías fue un rey bueno, fue una persona que tuvo un reinado que fue muy favorable para él, para el pueblo, para todas las personas. Reinó durante 52 años y fue un hombre que conquistó, fue un hombre que construyó
fue un hombre que reorganizó el tiempo que el rey Usías gobernó. Las cosas fueron muy favorables para él y para toda la nación. Siria, el reino de Siria, era el dolor de cabeza de Israel por aquellas épocas, pero durante el reinado de Usías el imperio asirio atacó constantemente al imperio sirio, por lo que hubo alrededor de 50 años de paz. 50 años de paz, o sea, en medio de una tierra que vivía convulsamente en aquellas épocas. Imagínese usted, 50 años de paz. Tal vez nosotros no tenemos la capacidad de comprender eso, porque Costa Rica es un país muy pacífico, pero estamos hablando de un lugar donde se vivían conflictos armados, vamos a llamarlo así, conflictos armados constantemente, con periodos cortos de tiempo, digámoslo así, de separación entre uno y otro. Entonces era un tiempo muy agitado, y en medio de eso viene el reinado de Usías, un hombre que reinó bien, que a la nación le fue bien, que todo, digámoslo así, económicamente estaba bien, políticamente estaba bien. Y entonces el pueblo respiró un ambiente de paz durante muchas décadas. Y ya aquí nosotros nos encontramos, por lo tanto, un punto en el cual creo yo que nosotros tenemos que reflexionar. La paz que el pueblo respiraba en aquel entonces dio lugar a que se infiltrara una vida licenciosa en el pueblo y una vida idólatra. Y esto ya nos enseña algo a nosotros. Y ahorita vamos a detallar un poquito acerca de esa experiencia de vida del pueblo en el cual predicó Isaías. Pero con este primer detalle, en medio de un ambiente de paz, se infiltra, por lo tanto, una vida licenciosa. Se infiltra un bajar la guardia. Vean, en estos días el gobierno, el ministro de salud, etcétera, nos han dicho que no bajemos la guardia, que no nos confiemos, que porque vemos hacia afuera y vemos que la condición de nuestro país, aunque sufriente para muchas familias, porque así es, pero en términos estadísticos y globales, en términos de todo lo que es el país, un muy pequeño porcentaje en estos momentos se ha contagiado. Y eso puede parecer muy positivo. Entonces podemos bajar la guardia, y al bajar la guardia lo que vamos a hacer es permitir que el virus corra con mayor rapidez. Entonces, igualmente en el plano de la vida, algunas veces cuando nosotros vemos hacia afuera y vemos que todo está bien hacia afuera, puede ser que nosotros bajemos la guardia espiritual y nos demos licencias y permitamos ciertas cosas. O sea, que empecemos a vivir una vida liviana en cuanto al temor de Jehová. Y por lo tanto, empecemos a permitirnos ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas acciones, cierta manera de actuar, en la cual el pecado empiece a abrirse camino. Y en el Nuevo Testamento hay una frase que dice: ni deis lugar al diablo. Si nosotros abrimos una pequeña endija, una pequeña abertura, el enemigo puede hacer desastres. Este pueblo, por la paz que respiraba en aquella época, se permitió ciertas licencias y permitió que se infiltrara una vida idolátrica. Y ahorita vamos a ver un poquito de ello. Pero entonces viene para mí una gran enseñanza, por un lado para nosotros como creyentes, como personas, como seres humanos, pero creo yo que también una gran enseñanza para todo lo que es nuestro país, para todo el continente y para todos los países de la tierra, para todo el mundo entero. ¿Y qué es? Es que cuando todo está bien, cuando nuestro país está económicamente bien, cuando políticamente estamos bien, cuando todo está bien, cuando tenemos cierto estatus de vida, cuando vivimos en un lugar donde se vive bien, pues sí, hay que trabajar, hay que esforzarse como en todo lugar, hay que pagar un precio, obviamente, pero los réditos realmente lo valen. Y cuando vemos que todo está bien, entonces empezamos a dejar de lado las cosas que son realmente importantes, que son realmente trascendentes. Vean, un día de estos vi por ahí una imagen ahora con esta situación, ¿verdad? Obviamente hay mucha comunicación a través de las vías
virtuales. Y entonces un día de estos vi, alguien me mandó una imagen donde decía que en tal época del siglo pasado pensábamos que en el año 2000 o 2020 íbamos a estar manejando o dirigiendo automóviles voladores, por decirlo así. Es una exageración, pero dice, pensábamos que en el 2020 íbamos a tener autos voladores, y hemos aquí aprendiendo a lavarnos las manos. Porque vea usted cómo hoy en día se ha hecho hincapié en esto, en lavarnos las manos adecuadamente. Ya no solamente llegar a abrir el chorro y medio enjuagarse y rápido, no, sino un procedimiento correcto y un procedimiento prolongado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea, tratando esto o trayendo esto una vez más a lo que era el contexto del profeta Isaías. Como algunas veces, cuando todo está bien, empezamos a bajar la guardia y empezamos a permitirnos licencias. Y a nivel país y a nivel continente y a nivel países de la tierra, ¿cómo puede suceder que cuando todo está bien, entonces empezamos a menospreciar cosas que son realmente valiosas? Realmente valiosas. Y este tiempo nos ha servido para darnos cuenta que hay cosas que realmente tenemos que apreciar. Y una de ellas, en el contexto del que estamos hablando del profeta Isaías, una de ellas es justamente debemos apreciar a aquel que es el amo y señor de todas las cosas, al creador y sustentador de toda la creación de la tierra, del universo, a aquel que dio a su Hijo por nosotros para que muriese en una cruz, porque era la única forma a través de la cual la justicia de Dios por el pecado en el mundo iba a ser satisfecha. El justo padeciendo por los injustos, y Dios el Padre lo hizo, lo entregó a su Hijo, nos ha dado todo. Hoy en día, como dice el Nuevo Testamento, nosotros somos llamados hijos de Dios. Un tremendo privilegio, una enorme bendición. Como también el pueblo cristiano en esta época de la vida, en países como los nuestros, donde hay libertad de culto y donde podemos reunirnos con libertad, cómo algunas veces bajamos la guardia y cómo entramos en una vida un tanto licenciosa, permitiéndonos ciertas cositas que a nivel de la Escritura son llamadas pecado, como son llamadas como tal. Entonces, me parece que allí hay también una aplicación para lo personal, pero creo que también para lo global. Al parecer, el pueblo de Israel había unido el concepto de la santidad de Dios, porque recuerde usted, allá en la visión que tiene el profeta Isaías, en el capítulo número 6, por ejemplo, y ahora usted puede abrir su Biblia aquí conmigo, en el versículo número 3 dice, bueno, en el versículo número 2, Isaías 6, 2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Déjeme decirle que Isaías llama muy constantemente al Señor en su libro, le llama el Santo de Israel. Porque si hay uno de los temas, no es uno de los temas, es una de las verdades que Isaías quiere dejarnos claro, es justamente la santidad del Señor. Y en esta visión que tiene él, nosotros encontramos aquí, o en esta experiencia que tiene Isaías, nosotros encontramos aquí esta declaración de aquellos seres angélicos que dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, Santo, Santo. La santidad de Dios es aquello a través de lo cual nosotros nos comprendemos en su presencia como los llamados a ser santos también. Porque si Dios es santo, aquellos que decidimos creer en Él y seguirle a Él, hemos de vivir según la misma Escritura, hemos de vivir en santidad. El pueblo de aquella época, al parecer, había
unido, había relacionado el concepto de la santidad de Dios con lo que era el culto de la religión, la adoración cúltica. O sea, ir al lugar de reunión y exaltar al santo, porque Él es santo y había que exaltarlo, claro que sí. En los tiempos espirituales, vamos a decirlo así, en los tiempos espirituales, en los tiempos de adoración congregacional. Pero el pueblo había divorciado lo ético y lo social de la santidad de Dios. Y allí hay un gran problema, porque la santidad de Dios no es algo que tiene que ver únicamente con un tema de exaltarle, de exaltar su nombre, con un tema cúltico. Es algo que tiene que ver con la vida práctica, con la vida ética, con nuestra conducta en el lugar donde nosotros estamos. Y el pueblo entonces había hecho una dicotomía en este particular. Isaías es el primer profeta, es un profeta que Dios llama a relacionar y a vincular la santidad de Dios con la vida ética y la vida social de la comunidad. En otras palabras, el pueblo era un experto adorando el nombre de Dios, pero no era un experto viviendo el nombre de Dios. Y allí encontramos, por ejemplo, en Isaías 29:13, y voy a leer en la Biblia de las Américas aquí, donde dice Isaías 29:13: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Y me gusta esta traducción, ya lo que dice. Una vez más dice: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, adoración cúltica, pero aleja de mí su corazón, falta de integridad, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria, es decir, religiosidad. Entonces, este era el problema del pueblo. El pueblo exaltaba el nombre de Dios. Vamos a ponerlo en contextos nuestros hoy en día. El pueblo levantaba las manos, el pueblo adoraba con los ojos cerrados, y esto puede ser entendido como algún tipo de espiritualidad, por decirlo así, porque la espiritualidad no tiene que ver con cerrar los ojos o abrir los ojos, ¿de acuerdo? El pueblo podía sentirse en la presencia de Dios en los lugares cúlticos, pero nomás dejaban eso, el pueblo caía en una conducta totalmente impía, falta de piedad. Y vamos a leer algunos versículos que nos hablan de eso. Y lo que quiero destacar el día de hoy es que Isaías es llamado, por lo tanto, para llamar al pueblo, es llamado por Dios al ministerio para llamar al pueblo y a los reyes que gobernaban durante su ministerio a volverse al Señor, a volverse al Señor. Isaías es aquel que por medio del cual dice el Señor: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Vengan, acérquense a mí, estoy dispuesto para tener un acercamiento, una reconciliación con el pueblo, porque por sus pecados, otro pasaje de la Escritura, el pueblo podía levantar sus oraciones, pero no eran escuchadas delante del Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados, dice el Señor, han hecho separación entre ellos y el Señor. Hay una enemistad, hay un distanciamiento. Una vez más, era un pueblo experto en adorar, pero no era un pueblo que vivía conforme a la voluntad del Señor. Qué interesante, porque en estas épocas que podemos nosotros decir que hay tanta frialdad espiritual, esta época de la vida, este nuevo siglo en el que vivimos, es a la vez un siglo en el que de alguna manera hay un despertar hacia lo espiritual, pero aquí, digamos, un despertar hacia lo espiritual quizás en aspectos místicos, con diversa
diversas generaciones de cultos que no precisamente derivan de la escritura del Señor, de lo que nos enseña el Señor. Y vean ustedes cómo hoy en día, hace muchos años atrás, usted podía hablarle a una persona, por lo menos aquí en Costa Rica, usted podía hablarle a una persona del Señor y esa persona probablemente no sabía lo que era el Señor. Pero hoy en día usted le habla a muchas personas en la calle del Señor y la gente maneja una jerga, un diálogo en el cual entendemos quién es el Señor Jesucristo, y entendemos quién es Dios. Y entonces, vamos a decirlo así, hay un conecte con el tema de la espiritualidad, pero eso no precisamente nos lleva a una vida social ordenada conforme a la voluntad del Señor. Y entonces, Isaías es llamado por Dios una vez más para que llame al pueblo, para que hable al pueblo y para que hable a los gobernantes. Y eso es muy importante aquí también, por cierto, en esto que vamos a ver, a los gobernantes. Isaías es llamado para invitarlos, para llamarlos, para urgirles a buscar el rostro del Señor y a volverse a Dios, y por lo tanto a practicar una vida justa, no una vida licenciosa. Y vean, por ejemplo, el capítulo número 1 y versículo número 23 de Isaías. Capítulo 1 y verso 23 de Isaías. Dice: tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vamos a volver a leer el versículo una vez más, porque vea hacia dónde están dirigidas estas palabras. Dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Vea usted qué interesante. Los dirigentes oprimían a los pobres y permitían el soborno en las cortes. Esto era algo que estaba sucediendo en aquella época. Las personas que gobiernan, y aquí estamos hablando del pueblo de Israel, pero esto es un principio que se aplica a todo. Las personas que gobiernan en todo lugar donde gobernemos, entendamos aquí gobernar como administrar, como servir a los demás. En el campo político se dice que necesitamos gente que sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, por poner un ejemplo. Pero en todo lugar donde nosotros gobernemos, o donde el ser humano le es dado una posición para administrar, para gobernar, para servir, esa persona es llamada a gobernar con integridad, no permitiendo el soborno. Y aquí los dirigentes oprimían a los pobres. Dice que la causa del huérfano y de la viuda no llegan hasta donde ellos. ¿Qué quiere decir? Que no les importa lo que les pase a los más desvalidos. Mientras nosotros estemos en una posición que nos dé confort, entonces no importa lo que pase a aquellos. No tenemos por qué hacer justicia adecuada. Ese es el pensamiento de aquel que acepta el soborno. Miren, el soborno es algo que ha permeado muchos ambientes. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, no recuerdo ahorita exactamente quién, pero que él siempre andaba en su billetera, a la par de donde él tenía su licencia, andaba siempre un billete de cierta cantidad. ¿Por qué? Porque de repente cometía una infracción y entonces abría su billetera, y cuando le pedían la licencia abría su billetera y ahí automáticamente estaba el billete. ¿Qué era lo que estaba esta persona diciéndome? Que estaba dispuesto a darle soborno a las autoridades, a ofrecerles algo para que le permitieran pasar la infracción que tuvo en ese momento. Y esto
esto no está bien delante del Señor. Nosotros no somos llamados a aceptar sobornos de ningún tipo, de ningún tipo. Y bueno, volviendo al mensaje del pueblo de Isaías hacia el pueblo de Israel, sus príncipes aceptaban soborno. Y no solo eso, sino que no se interesaban en la causa de los más pobres. Razón por la cual no solo eran llamados a volverse al Señor, sino que al lado de ello, al lado de ser llamados a volverse al Señor, más adelante Isaías va no solo a denunciar lo que está pasando y a llamarles a volverse al Señor, sino justamente porque este fue un pueblo duro de corazón, duro de mente. Justamente por eso, más adelante Isaías va a hablar también de momentos de juicio, de momentos en los cuales Dios va a intervenir en esa sociedad donde hay impiedad. Y bueno, ya como para ir adelantando un poquito lo que es la aplicación final, ¿habrá impiedad en los entornos sociales donde vivimos nosotros hoy en día? Es una pregunta para que cada uno la medite. Dice el capítulo 3 de Isaías, versículo número 14, dice: porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Las casas de los ricos entonces, y esto ya es lo que yo digo, las casas de los ricos se llenaban a expensas de los marginados. Esto sucedía en aquella época. Y justamente por eso Dios los llama a volverse, pero como les digo, como el pueblo era duro de corazón, entonces, más adelante Isaías nos va a hablar acerca de la determinación del Señor de traer una disciplina sobre el pueblo. Capítulo 5, verso 23 dice: ay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. En los tribunales de aquella época había corrupción. Había corrupción, y por esto el juicio del Señor se acercaba. El llamado era volverse, porque una de las cosas que vamos a encontrar en el mensaje de Isaías, como también en el resto de la Biblia, es que aquellos que temen al Señor, estos serán guardados y serán bendecidos, pero aquellos que se apartan del Señor, lamentablemente van a experimentar terribles consecuencias. Y por eso decía al inicio que el mensaje de Isaías, vean estas palabras y estas denuncias tan fuertes que hace Isaías, Isaías se las está dirigiendo a su pueblo, al pueblo del Señor. ¿Me explico? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aún entre aquellos que conocen al Señor pueden darse este tipo de situaciones. Capítulo número 5, versículo número 8 dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Vea usted, los terratenientes poderosos quitaban a los campesinos sus tierras. Eso era algo que sucedía aquí. Una avaricia enorme, un deseo por tener más, y no solo es tener más y tener más, sino incluso tener lo que tiene el que está al lado mío. Y si es un pobre, un marginado, con toda libertad, ¿qué diría yo? De una manera tan sencilla, tan frágil, tan descorazonada, desposeían a la persona que tenía lo poquito que tenía para tener ellos más. Interesante esa pregunta. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Interesante. Pero todo esto eran las cosas que estaban sucediendo en aquel entonces, entre otros muchos pecados. Entre otros muchos pecados. Y a raíz de esto, como les decía, hay entre las páginas del libro de Isaías, encontramos que el mensaje de Isaías, por un lado es: vuélvete al Señor, pero por otro lado es: denuncia Isaías el pecado y por lo tanto vuélvete al Señor. Y si no has de volverte al Señor, sabe que va a venir por lo tanto una situación difícil sobre ti. Y estos pecados que he leído, he mencionado aquí, y podemos seguir leyendo en el libro de Isaías y vamos a seguir encontrando quizás una lista bastante amplia, pero apenas
nos muestran un poquito cómo había un desequilibrio en la sociedad de aquel entonces. La sociedad no estaba viviendo adecuadamente. Yo me pongo a pensar, ¿será que en nuestro alrededor hay situaciones de injusticia social? Porque muchas de estas cosas que acabamos de leer tienen que ver con eso. ¿Será que hay problemas de injusticia social en nuestro entorno? Pensemos un momento, aquí en Costa Rica, estas noticias hoy en día casi no se ven, casi no se oyen en los medios de comunicación, porque hoy en día los medios de comunicación, los noticiarios, están llenos de todo lo que tiene que ver con el COVID. Pero estas noticias eran las que escuchábamos todavía hace un tiempito atrás, que sucedían con tanta facilidad. Y pensemos, por ejemplo, aquí en Costa Rica el sicariato ha tomado lamentablemente un camino de crecimiento. O sea, hoy en día es tan fácil para algunos elementos de la sociedad tomar un arma y quitarle la vida a otro por unos cuantos pesos. Y esto es apenas un ejemplo. La violencia intrafamiliar, que no es una cuestión de la actualidad, es un asunto que tiene muchos años y que se han levantado instituciones para poder luchar contra esto en la sociedad. Pero la violencia intrafamiliar, los femicidios que han sucedido en nuestro país, de los cuales hemos leído, hemos escuchado, hemos visto en las noticias, como un hombre que fue rechazado por una mujer, luego viene a la vuelta de unos días, a la vuelta de unas horas, a la vuelta de un tiempo y asesina a aquella que fuera en algún momento dado incluso su compañera sentimental. Entonces, lo que quiero que veamos es que el mundo en el que vivimos hoy en día y el entorno en el que nosotros nos movemos es un entorno en el que lamentablemente hay un desequilibrio en la sociedad, hay impiedad y hay maldad. Los hurtos, ¿qué más podemos decir? Los hurtos, como hoy en día ha proliferado también los asaltos a mano armada, que una persona se introduzca por la noche en una propiedad que no es la suya y tome las cosas que no son suyas y desposea a aquellos que tanto les ha costado alcanzar lo que tienen. Como los bajonazos de los vehículos, una persona está llegando en su vehículo a su casa y al frente de su casa es asaltado y le quitan su vehículo. O sea, todo esto una vez más nos habla de aquel ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Si alguna persona está escuchando esto y no vive en Costa Rica, no quiero que se haga una mala imagen de nuestro país. Solamente estoy diciendo las cosas que yo sé que suceden aquí, pero que yo sé que también suceden en otras partes del mundo, y probablemente alguna persona puede identificarse conmigo en este sentir de lo que uno ve hacia afuera. Familias, mujeres, niños, ancianos abandonados por sus seres más queridos. ¿Cuántas personas hay en nuestra sociedad? ¿Cuántos hombres o mujeres que crecieron sin un padre? Porque nunca conocieron a su padre, porque el que fue su padre biológico abandonó a su madre desde que supo que estaba embarazada. O incluso familias que han sido abandonadas a cierta edad de los pequeñitos, han sido abandonadas, ya sea por el hombre o por la mujer, porque también hay de los dos casos. O sea, y también hoy en día se ha hablado mucho en los medios de comunicación de cómo el adulto mayor ha sido olvidado, ha sido abandonado, y hay personas que, digámoslo así, tienen que responder ante un estímulo de la ley para darle cuidado a los adultos mayores. Esto es una injusticia social también. Y una vez más, estoy tratando como de pensar en aquellas cosas que hay a nuestro alrededor que se pueden catalogar como injusticia social o como pecado, como aquello que se aparta de la voluntad de Dios. Y tratar de relacionarlo un poquito con lo que es el contexto de la historia de Isaías y del pueblo de Israel, del reino de Judá en aquella época. Nosotros podemos hablar, hoy en día se da la explotación sexual también, lamentablemente, la trata de personas. Es algo de lo que nosotros leemos en los noticiarios en muchas latitudes del mundo, lamentablemente. El tráfico de órganos es algo de lo que nosotros leemos también. El rico le quita al pobre. Vean ustedes, aquí ha habido empresas y empresas
que en algún momento dado por las crisis que hubo en el pasado quebraron y dejaron a sus empleados. Un día los empleados llegaron a trabajar y las puertas están cerradas y no hay quien les pague lo que en la ley costarricense, por ejemplo, es un derecho del trabajador, lo que llamamos su liquidación o sus prestaciones. Entonces, eso es una injusticia. El rico le quita al pobre, se sirve del pobre para tratar de surgir, pero no está interesado en ayudar al pobre. He sabido de empresas que tienen una filosofía distinta y gracias a Dios por esas empresas que tratan de ayudar a las personas, que entienden que el éxito de sus trabajadores en la vida integral de ellos es también el éxito de la empresa. Y por lo tanto, gente que tiene la posibilidad de servirse, y digo la posibilidad no adecuada, pero tiene la posibilidad de servirse de los más pobres y en lugar de ello más bien sirven a los más pobres y les ayudan. Hace poco un miembro de nuestra iglesia estuvo enfermo durante muchos meses, una situación crítica de salud, y los miembros de Berea pueden saber de quién estoy hablando, y sin embargo sus empleadores le conservaron su trabajo hasta que él salió de la crisis de salud y allí está trabajando todavía. Eso es algo que es digno de agradecer definitivamente. Pero lamentablemente hay realidades que no son esas. Alcohólicos. El alcoholismo es uno de los problemas de nuestro país. Alcohólicos que han quedado impunes tras cometer un accidente en su estado de ebriedad. Eso es una injusticia. Eso es una injusticia. Y para cerrar, algunas cosas que yo puedo mencionar. Creyentes con testimonios deplorables, adulterios reiterados entre los mismos creyentes, porque Isaías le está hablando al pueblo de Jehová, al pueblo del Señor, y este pueblo que adoraba a Dios en la santidad del culto vivía en la impiedad de la injusticia social. Y con eso tenemos que entender que aún dentro del pueblo que se llama creyente puede haber un comportamiento que no corresponda con ello. Y también tenemos que darnos cuenta de eso. Hay creyentes con testimonios que lamentablemente han hecho mucho daño a la credibilidad de la fe. Adulterios reiterados, abusos de mucha índole, creyentes que no pagan lo que tienen que pagar, que no dan testimonio de su fe a través de esto. Todo esto para mencionar que en nuestro entorno también podemos encontrarnos en un ambiente donde hay una vida ética, una vida social que no corresponde con aquel llamado que hemos recibido. Y este llamado que hace Isaías, por cierto, Isaías le profetiza a Judá, pero el mensaje de Isaías no es solo para Judá, sino que hay un mensaje en Isaías que es para otros pueblos. Y también en Isaías hay un mensaje que es universal, porque el llamado a acercarse a Dios es un llamado universal. Es un llamado a todas las naciones, es un llamado a todos los pueblos de la tierra. De igual forma, hay en Isaías un mensaje de juicio para su pueblo, para los escogidos del Señor, para aquellos que no temen al Señor, que no viven una vida piadosa adecuadamente. Pero igualmente hay un llamado en Isaías, o hay más bien un mensaje de juicio para aquellos que, aunque no sean parte del pueblo de Israel, pero son personas que viven y son reinos que viven impiedad y lugares donde se viven este tipo de pecados que mencioné al inicio
inicio leyendo algunos versículos de Isaías, o incluso algunos de los que yo puedo mencionar el día de hoy, como los que acabo de citar hace unos minutos atrás. Y en medio de todo ello yo quiero llevarlo a usted a Isaías capítulo número 24, y con este pasaje vamos a cerrar el día de hoy, Isaías capítulo 24, y solamente vamos a leer el capítulo 24 del versículo número 1 al versículo número 13. Dentro de lo que es el mensaje de Isaías, como les decía, no solamente hay un juicio que se anticipa para el pueblo de Israel, sino que hay un juicio que se anticipa para todo el mundo. Y vean ustedes qué curioso la lectura que vamos a hacer en Isaías 24 del 1 al 13. Dice así: He aquí que Jehová vacía la tierra. Estoy leyendo en la Reina Valera del 60 esta porción bíblica. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así también a su amo, como a la criada, así también a su ama, como al que compra, así también al que vende, como al que presta, así también al que toma prestado, como al que da al ogro, así también al que lo recibe. ¿Y qué es lo que nos está diciendo estos dos versículos? El Señor trae un juicio universal. El Señor va a traer a una situación en la cual va a marcar la vida de todas las personas. Y lo otro que nos dice es que aquí no hay distingo, tanto al siervo como al amo, no hay distingo, es algo que va a afectar a todo mundo. Después sigue diciendo: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Vea usted, es una palabra certera. Si hay algo que nos enseña, y veíamos en el libro de Habacuc hace unos días atrás, que la palabra que el Señor da es una palabra que se cumple. Espéralo, porque sucederá. Eso es la palabra que leíamos en Habacuc. Entonces, aquí igualmente es algo certero. Posteriormente, en el versículo 4 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Este juicio del que se habla aquí, esta situación de crisis de la que se habla aquí, es una situación en la cual, o es una situación que sucede, mejor dicho, justamente porque hay un traspasar la ley del Señor, hay un apartarse de la voluntad de Dios, hay una vida impía, impiadosa, una vida de impiedad. Dicho sea de paso, yo he titulado a la reflexión de hoy como una petición: sana nuestra tierra, Señor. Y con esto vamos a terminar en unos minutos en una oración. Dice el versículo número 6: por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vea usted este tipo de situación de la que se habla aquí hacia el futuro, desde la perspectiva de Isaías. Este juicio universal dice que los moradores fueron asolados y fueron consumidos y disminuyeron los hombres. Dice que se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, toda alegría, todo gozo, todo regocijo se opacó. Claro, porque hay tristeza, donde hay una situación de caos que remueve todo a nuestro alrededor. Cesó el regocijo de los panderos, versículo 8, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, ni sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad,
toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Vean ustedes qué curioso este tipo de juicio del que se habla aquí. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y este juicio de Jehová sobre la tierra del que habla Isaías acá, probablemente es un juicio que está todavía en la posteridad para nosotros, para nuestro tiempo. Pero el detalle que yo quiero entrelazar aquí es cómo justamente por la impiedad de la sociedad va a sufrir consecuencias. Y de allí entonces, hoy en día, hay un clamor, y qué bueno, hay un clamor entre los creyentes de la tierra por esta situación, y hay un clamor por todos los países del mundo. Ayer veíamos una situación muy triste que sucede en uno de los países de Sudamérica. Ayer o antier veíamos en las noticias una situación muy triste, y esto conmueve y mueve a muchas personas a orar. Y sé que hay gente que está orando alrededor del mundo para que esta situación sane, para que tengamos una luz de victoria sobre este problema del COVID. Pero yo quiero decirle que el COVID es una enfermedad que ataca y que lastima nuestro cuerpo. Pero hay una enfermedad que lastima nuestro espíritu, el espíritu que lastima lo interno de la persona, y que lamentablemente, en tanto esto se siga contagiando, se siga corriendo, se siga proliferando, lamentablemente el mundo va a seguir viviendo en impiedad. Y sí, hemos de orar y de pedirle a Dios que sanen las personas que están enfermas. Claro, hemos de pedirlo. Hemos de pedir al Señor que dé luz, que dé sabiduría a los médicos, a los investigadores, a los científicos, para encontrar una vacuna, etcétera, etcétera. Pero hemos de pedirle al Señor que sane nuestra tierra, que sane nuestra vida, que sane nuestra iglesia, que sane nuestros países. Las cosas que leí al inicio, una vez más, la injusticia que se veía en aquella época, en aquel pueblo, era algo que ante los ojos del Señor era reprobado y reprobable. Y hay un llamado a volverse al Señor. Y esa es la oración del día de hoy. Isaías, el nombre de Isaías significa Dios salva. Y si hay una de las verdades que Isaías nos va a mostrar, no quiero dejar un panorama muy sombrío de Isaías. Isaías habla ampliamente de una redención, de un después de. De hecho, al pueblo de Dios, aquí Isaías les dice, por haber vivido en impiedad van a sufrir consecuencias, pero el Señor va a traer un tiempo glorioso al final. Y se está refiriendo justamente al momento del reino mesiánico como tal. Pero bueno, esto es un tema para detallar probablemente en otra ocasión. Lo que quiero decir el día de hoy es que Isaías no solo habla, no solo denuncia el pecado, no solo llama al arrepentimiento, no solo anticipa la disciplina, sino que Isaías nos habla de uno que es el Redentor, el que sana todo, el que salva. Y si hay una de las cosas que yo hoy quiero invitarles, hermanos de Berea, que hagamos, es que oremos para que el Señor sane nuestra tierra. Sí, que sane a nivel salud, a nivel corpóreo, claro, pero que sane también a nivel ético, a nivel social, que sane también a nivel gubernamental, a nivel político, que sane también a nivel de países, de potencias de la tierra, que el Señor sane nuestra tierra. Y esa es la oración que yo quiero que hagamos en este momento para terminar este tiempo. Y la aplicación de todo esto
a nuestras vidas en lo personal es que si nosotros también, por haber tenido tiempos buenos, nos hemos permitido algunas licencias en nuestra vida, o sea, hemos empezado a hacer cosas que consideramos que no son tan malas, pero que a la luz de la Escritura están mal, es un tiempo para volvernos al Señor. Claro, el Señor nos llama a eso, Él quiere reconciliarse con nosotros, pero a todo el mundo también una invitación a considerar a aquel que es el Santo de Israel, a aquel que es digno de toda honra y de toda gloria, a aquel que Isaías vio que le adoraban diciendo santo, 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 y su santidad nos llama a nosotros a vivir apartados para la gloria de su nombre, a practicar una vida ética y justa y recta. Una vez más, había entre aquellas personas quienes se aprovechaban del pobre, quienes no consideraban digna la causa del huérfano o de la viuda, pero todo eso el Señor lo ve. Desde la ley mosaica ya el Señor ha llamado al pueblo a tener cuidado de aquellos más vulnerables que hay a su alrededor, y el Señor nos llama a eso. Así que la oración con la que quiero terminar el día de hoy es: sana nuestra tierra. Vamos a orar de esa forma. Dios del cielo, cerramos este tiempo de reflexión pensando primeramente, oh Señor, en tu grandeza, en tu soberanía, tu poder, tu autoridad. Tú eres Dios. Declaramos que tú eres Dios. Declaramos que tú eres el Santo de Israel. Declaramos que tú eres aquel digno de toda honra y digno de toda gloria. Dios del cielo, en este momento exaltamos tu nombre y nos humillamos delante de ti y nos acercamos a ti, oh Dios, no solo para reconocer tu grandeza, tu poder, tu autoridad y demás, sino también, oh Dios, para implorar en este momento que tú sanes nuestra tierra. Por un lado, Señor, sana nuestra tierra, claro que sí, de toda esta pandemia que está afectando al mundo a nivel del COVID. Señor, hay países donde las cosas se han salido de las manos y han sufrido terriblemente por esta situación. También, Señor, hay países vecinos de Costa Rica y nuestro mismo país ya ha sido afectado y tocado por esta situación. Por favor, sana nuestra tierra en esta línea. Pero pensando, oh Dios de la gloria, en el mensaje de Isaías y en el llamado de Isaías al pueblo de Dios a volverse a Dios, porque el pueblo adoraba en santidad. Jamás era santidad verdadera, pero el pueblo adoraba más bien, digámoslo así, la santidad de Dios, pero vivía una vida muy lejana de la voluntad tuya. Así también, Señor, nosotros hoy en día vemos que en los ejemplos que Isaías menciona allí encontramos reflejos de cosas que también suceden a nuestro alrededor hoy en día. Y pedimos que tú sanes nuestra tierra, mi Dios, que tú sanes nuestra tierra de toda la injusticia, de toda la impiedad, Señor, porque esta sociedad se ha venido desboronando lamentablemente. Y muestra de ello, mi Dios, mirando hacia muchos años atrás, tiempo atrás, cuando nosotros en nuestras casas no teníamos verjas, no teníamos murallas alrededor de la casa. Y hoy en día tenemos que protegernos de tal manera, mi Dios, porque el hurto, el robo, lamentablemente ha proliferado. Por mencionar apenas una de aquellas realidades de nuestra sociedad. También, Señor, hay mucha inmoralidad, hay mucha injusticia, oh Dios, que vemos, y lamentablemente algunas veces incluso hasta aquellos que forman parte del gremio de los creyentes
participan de este tipo de situaciones. Señor, ayúdanos a volver a ti, Padre del cielo. Sana nuestra tierra, oh Dios. Sana nuestra tierra. Yo quisiera, Padre, que una vez que pase toda esta situación de la pandemia, el mundo haya reflexionado, oh Dios, sobre la importancia de vivir el amor, el perdón, la solidaridad unos con otros. Y entiéndase, no solamente a nivel de personas, sino también a nivel de países, en todas las esferas. Dios del cielo, Isaías aquí por ejemplo señala a gobernantes que se aprovechaban de sus cargos para verse beneficiados. Y nosotros oramos hoy en día y te suplicamos, oh Dios, que nuestros gobernantes gobiernen por el pueblo y para el pueblo también. Dios del cielo, oramos en este momento que tú sanes nuestra tierra. Y si alguno de nosotros también se ha apartado de ti en alguna área, Señor, de la vida, también ayúdanos a sanar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a volvernos a ti. Yo sé que tú nos llamas en todo momento a volvernos a ti, oh Dios. Y aquí estamos. Y en este momento yo quiero aprovechar esta oración para invitar a toda persona que pueda estar oyéndome. Si hay alguna persona que me está oyendo en este momento y que necesita reconciliarse contigo, allí donde está mi Dios, allí donde está esa persona, en este momento, oh Dios, toma el arrepentimiento de su corazón y vivifica su vida para la gloria de tu nombre. Si hay alguna persona que aún no ha creído en Jesucristo, pero que hoy a través de este mensaje ve la necesidad de volver a Jesucristo, o de creer en Jesucristo más bien, Señor, alcanza también a esta persona. En este momento esta persona pueda hablar contigo desde su corazón, en humildad, reconocer su pecado delante de ti, acercarse a ti, pedir perdón y emprender el camino del cristianismo para la gloria de tu nombre, oh Dios. Oramos en este momento que tú alcances, Señor, a todos los países de la tierra con tu gracia, con tu misericordia. Señor, sana nuestra tierra, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanas y hermanos, una bendición haber compartido con ustedes y con toda persona que nos haya escuchado el día de hoy. Quiero aprovechar este momento para solicitarles, ya un poco aparte de lo que tiene que ver con la enseñanza, quiero solicitarles que para el próximo domingo cada uno de ustedes en sus casas hagan los arreglos para tener el fruto de la vid y para tener el pan, para tener una copita para cada uno de los miembros de la familia, un pedacito de pan para recordar la cena del Señor. El próximo domingo, Dios mediante, lo vamos a hacer. Yo desde acá con mi familia y ustedes en sus casas con sus familias. Vamos a tener este tiempo juntos para la gloria del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, y espero que el Señor haya edificado sus vidas como la mía a través de la palabra.